En las prácticas estamos haciendo prácticamente normal. En la teoría es donde nos podemos quedar con estas huelgas y si podemos avanzar algo con la teoría para que ustedes vayan estudiando sería bueno porque cosa que así tienen más tiempo para estudiar. Bueno, lo que vamos a ver o vamos a hacer hoy día es pues lo conveniente a lo que estén en el siglo corresponde hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares. Ya les he mandado con su delegada dos imágenes en sí concretas, que es una en la cual ven una hipodensidad que corresponde a la enfermedad cerebrovascular isquémica y la otra la hiperdensidad donde corresponde a una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Básicamente esos son los dos. Empezaremos hablando sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica, también llamado ataque cerebrovascular, ¿no? Llamado ictus, ACV, algunos lo van a escuchar con el nombre de apoplejía. En el fondo es una enfermedad cerebrovascular, ya se ha determinado es eso, ¿no? Aunque algunos todavía utilizan el término accidente, pero accidente pues accidente no corresponde realmente, pero bueno, al menos ya se entiende digamos, por costumbre, que accidente cerebrovascular corresponde a una enfermedad cerebrovascular, algunos utilizan desorden cerebrovascular, ¿no? Son sinónimos al final todas estas alteraciones neurológicas, por compromiso de qué, de los vasos que llegan al cerebro, ¿no? Que al comienzo pues es brusco. Por ejemplo, una persona de 80 años está celebrando su cumpleaños, ¿ya? Y de pronto, en plena fiesta, sufre lo que dicen los extranjeros, los gringos, stroke. Pierde el conocimiento, o sea que es brusco, se tapa un vaso, ¿no? O también le puede haber sangrado, y el paciente pierde el conocimiento y cuando despierta comienza a tener una hemiplegia, una hemiparesia, o no despierta, entra en estatus o se muere, ¿no? Todo depende de dónde se haya realizado el isquemia cerebral, o dónde se ha tapado el vaso. Entonces, a mediados del siglo XX era considerada una patología con escasas oportunidades terapéuticas, ¿no? Pobres esperanzas de recuperación, de ahí el sinónimo, porque hemos mencionado de un accidente cerebrovascular. Entonces, ha pasado los años y se ha logrado disminuir las complicaciones secundarias y han ido decreciendo significativamente tanto la morbilidad como la mortalidad. El producto por el mayor conocimiento que se tiene ahora de la fisiología, la circulación cerebral, la intensificación del tratamiento de factores de riesgo, aparición de fármacos que son más eficaces ahora ya que se conoce, ¿no? Ya también empezó la rehabilitación y desde 1995 se introdujo el primer tratamiento agudo en ictus, que ya se considera una emergencia médica, no menos urgente que un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, a pesar de los logros que alcanzaron hasta el momento, es la primera causa de invalidez. Y ocupa el segundo lugar en las estadísticas, ¿no?, de la mortalidad en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Todos los grupos raciales la padecen por igual, no es decir que los judíos son más que los indígenas, que los de raza de indios, caucásicos, todos tienen, ¿no?, la misma, diríamos, riesgo de tener. Y la incidencia es algo mayor en mujeres que en hombres. Puede ocurrir a cualquier edad, pero a partir de los 55 años su incidencia se duplica con cada década de la vida. No obstante, aproximadamente el 60% de los casos ocurren pues entre 65 y 84 años. La enfermedad cerebrovascular puede ser de origen hemorrágico, puede ser isquémico como el que estamos hablando, y puede afectar pues la circulación de la arteria, la parte arterial, así también las venas pueden ser comprometidas. Aproximadamente el 80% de los eventos son de tipo isquémico, puede ser con infarto o sin él, y este subgrupo de enfermedades será, pues, hablaremos en unos minutos, ¿no? Empezaremos diciendo entonces que, si hablamos un poquito de la fisiopatología, que el cerebro es un órgano con altos requerimientos de oxígeno y glucosa. Si ustedes le quitan
oxígeno y glucosa por unos segundos, esas neuronas pueden morirse, ¿no? Entonces, el potencial de membrana esencial para la transmisión nerviosa es mantenido por las bombas de sodio y potasio, las cuales consumen gran cantidad de energía, ¿no? Si no damos energía, ¿no? Entonces no van a funcionar. Entonces, imagínense ustedes que están estudiando y tienen que hacer gasto de energía, que no coman, no tengan la energía que necesitan los ATPs de tantos miles, millones de células que tiene el organismo, incluso del cerebro, no van a funcionar y tienen una serie de trastornos de diferentes tipos. Entonces, esta bomba de sodio y potasio realmente es una forma aeróbica, pues, en la cual participa el ciclo de Krebs, que estudiaron de química, ¿no? Diríamos que del 15 al 20% del gasto cardíaco total se destina al cerebro, una situación de reposo. Si sabemos que en el organismo hay 5 litros de sangre que están circulando normalmente en un ser humano, imagínense 1 litro tiene que pasar por el cerebro. Entonces, cuando el suministro arterial se interrumpe, el cerebro deja rápidamente de funcionar debido a estas reservas nutrientes del parénquima. La sangre llega al cerebro por 4 pedículos arteriales, ¿no? 2 carótidas, 2 arterias vertebrales, por donde circula alrededor de cerca de 1 litro, ¿no? Decimos 900 mililitros por minuto. O sea, 80% de esta irrigación está dada por las carótidas y 20% por las vertebrales. O sea, tienen 2 sistemas de irrigación que se comunican. Por eso, cuando se toman tomografías, angiotomografías, para ver dónde se va a pinzar, por ejemplo, una aneurisma, siempre decimos completa, acá está la posterior, acá está la anterior, para ver todo el mapeo, todos los vasos y ver dónde se va a hacer el clip. La obstrucción de una de las arterias puede determinar extensos infartos o pasar también inadvertida, ¿no? Ello depende en gran parte del desarrollo de los circuitos anastomóticos y de la rapidez con que se produce la obstrucción. Los sistemas anastomóticos más relevantes conectan los pedúnculos vasculares o sus ramas entre sí. Por ejemplo, ustedes han estudiado en anatomía el polígono de Willis. Es una estructura muy importante que une a las carótidas entre sí por medio de la arteria comunicante anterior, que conecta ambas cerebrales anteriores, y de las arterias comunicantes posteriores. Las carótidas son las arterias cerebrales posteriores, por ende, con el sector vértebro-basilar. La forma completa se halla en el 30% de los casos. En cambio, en la mayoría hay una hipoplasia o agenesia de una de las arterias comunicantes, no se sabe quién puede tener, o se encuentra en una o ambas cerebrales posteriores y se origina, pues, donde se originan las carótidas. La red pial conecta en forma término-terminal los territorios limítrofes de las arterias cerebrales anteriores con las cerebrales medias y posteriores. La interrupción del aporte sanguíneo lo llamamos isquemia cerebral. Puede ser global o focal. La forma global suele ocasionarse por disminución brusca y severa del aporte sanguíneo cerebral, como ocurre durante los paros cardiorrespiratorios, por ejemplo, episodios de hipotensión arterial severa o arritmias cardíacas. En ella no existe un flujo colateral y el daño neuronal irreversible comienza después de 4 a 8 minutos de producida la detención circulatoria cerebral en condiciones normotérmicas. Si hablamos de las isquemias focales, por lo general existe un área más intensamente hipoperfundida de tejido donde el flujo sanguíneo cerebral disminuye de manera severa. A su vez, este territorio está circundado por un área cuya perfusión se encuentra en valores marginales, ¿no? A esa zona que está rodeando, esa zona le llamamos zona de penumbra, ¿no? Y el puntito ahí donde se ha producido la isquemia, foco isquémico. Entonces, además de la perfusión y la viabilidad de la zona de penumbra, depende del tiempo que dura la interrupción del flujo.
o el GAO, la circulación colateral, la cual es crítica para mantener la capacitación o la capacidad que se puede aportar la glucosa, esencialmente para la generación anaeróbica de la energía que necesita, ¿no? Esta bomba de sodio, potasio y todo eso. Si el aporte de sangre por este medio es suficiente, puede postergarse la transformación a la forma irreversible de lesión, lo que permite aplicar algún tipo de terapéutica aguda para restaurar el flujo sanguíneo y revertir el daño neuronal. En condiciones fisiológicas es importante conocer, pues, que el flujo sanguíneo cerebral normal es aproximadamente, algunos dicen 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Va a encontrar en otros libros 53, en otros se encuentran 55, ¿no? Mililitros por 100 gramos por minuto. Bueno, si pongo la pregunta de examen, ¿cuánto? Puede ser 50, puede ser 53, puede ser 55. Por ejemplo, el SARAM dice 50, el otro dice ADAM 55. Bueno, al final circulen esos valores, ¿no? Pero están por encima de 50. Cuando este desciende a valores que están por debajo de 15 y 18 mililitros por 100 gramos por minuto, ya se observa signos de falla eléctrica cerebral, ¿no? Evidenciables, tanto a la electroencefalografía si tomamos, como también a los potenciales evocados, somatosensitivos, ¿no? Si continúa descendiendo el flujo y llegamos a valores cercanos a 10 mililitros por 100 gramos por minuto, ahí ya hay apostosis, ¿no? Ya se murió nada, ya no hay nada que hacer ahí. Es un foco isquémico, eso va a quedar negro si se toma la tomografía o si hacen una corte anatomopatológico. La falla iónica altera las funciones celulares vitales elementales y transforma el daño neuronal en irreversible. Entre estos dos límites, es decir, la falla eléctrica y la iónica, existe un rango de flujo pequeño, en el que a pesar de la pérdida funcional, la homeostasis de la membrana plasmática y la integridad estructural de la neurona se mantienen intactas. Lógico, estábamos hablando de la penumbra isquémica, ¿no? Entonces, las alteraciones metabólicas que ocurren una vez que han alcanzado el umbral de la aparición, o sea, la hipoxia, o sea, la falla iónica que también hay ahí por más energía, son multifactoriales y producto tanto de la rápida disminución de ATP como la acumulación del ácido láctico debido a la ausencia de fosforilación oxidativa, la bomba de sodio y potasio dependiente, pues, de esta falla del ATP, lo que ocasiona un incremento del potasio extracelular. Esto altera el potencial de membrana y genera la despolarización neuronal con posterior liberación de transmisores excitatorios, por ejemplo, uno que daña mucho es el glutamato, el aspartato. A la hendidura sináptica, al mismo tiempo, los mecanismos de recaptación de estos neurotransmisores se inactivan debido a la depresión de energía que impera en el medio. Por lo tanto, aumenta la concentración de estos aminoácidos en el espacio sináptico y su potencia es citotóxica. Entonces, cuando los neurotransmisores así liberados interactúan con los receptores posinápticos como el AMPA, el kainato, el NMDA, producen el ingreso de sodio acompañado secundariamente de cloro al interior de la célula. El efecto inmediato de este flujo iónico es el aumento de la osmolaridad intracelular, ¿no? Y el consiguiente ingreso de agua con edema celular y posterior lisis osmótica. Se hincha la célula hasta que revienta, ¿no? Las neuronas capaces de superar esta primera etapa de la lesión son posibles de sufrir un daño retardado ocasionado por elevación intracelular del calcio, alcanzando diversas maneras a través de los canales de calcio, al estimular el glutamato, los receptores MDA, por apertura de los canales de calcio, y regulados por el voltaje, la alteración, la fluidez de la membrana plasmática asociada pues a un edema agudo. También por inhibición del intercambio de sodio-calcio, o sea, entra no solamente sodio, entra calcio, esto va a jalar más agua al espacio intracelular, la célula con ellos se hincha y ya finalmente termina explotando. Entonces, el aumento de la concentración tisplozólica del calcio es capaz de activar pues también diversas enzimas,
como proteasas, nucleasas, adelinatos, ciclasas, fosfolipasas, lo que altera su funcionamiento, facilita la formación de gran cantidad de radicales libres que favorecen la destrucción celular. O sea, acá, normalmente los radicales libres encontramos, por ejemplo, un estrés, la comida que ingerimos, o sea, una serie de, por diferentes causas, uno tiene pues, radicales libres disparados, pequeña cantidad que nuestro propio organismo a través de sus sistemas lo compensan, lo regulan y no hace nada. Sí, se compensa. Pero en este caso, cuando hay una isquemia cerebral, tal es la cantidad de radicales libres que ya los mecanismos compensadores que ayudan a eliminar los radicales libres no es suficiente. Entonces, aquí hay excesos, son los que terminan produciendo más daño a la neurona o a las células. Ahora, la acidosis producida durante la isquemia cerebral también desempeña un papel importante. El aporte de glucosa en condiciones continuas de anaerobiosis produce ácido láctico, el cual eleva drásticamente su concentración en los primeros minutos de comenzar la hipoxia con el progreso de déficit circulatorio, el pH desciende aún más, no solo por acumulación de lactato, sino también por la producción de ácidos grasos libres, lo que facilita la desnaturalización de proteínas, aumenta el edema glial, se altera el flujo sanguíneo cerebral y se incrementa la producción más de radicales libres. Entonces, por eso que ustedes cuando van a un paciente con EBC, no sé si sus compañeros ya están viendo los pacientes que tenemos ahora, ya se está llenando el servicio, tenemos 5 pacientitos con EBC, entre neurocitoxicos y EBC, y son infartos pequeños, porque si fuese un poco más, hablaría todo lo que estamos manifestando y el pacientito ya estaría con una respiración sin stop, estaría haciendo acidosis, todo por estos cambios que está viendo. Entonces, la isquemia cerebral focal induce entonces a una cascada de reacciones que concluyen finalmente con la muerte celular, pero al mismo tiempo dejan una estrecha ventana de pocas horas que permiten actuar con algún tipo de tratamiento agudo, cuyo objetivo primordial es reabrir las arterias ocluidas y así rescatar las estructuras involucradas en la penumbra isquémica antes que se establezca la destrucción celular. Eso ya lo vamos a tocar de repente, si logra, vamos a hablar de plasminógeno tisular recombinante, que es la mejor forma de tratamiento que está viendo hoy día, porque se revierte el cuadro en 80%. Y me acuerdo que un congreso que estuve asistiendo hace poco, creo que ha sido hace unos meses atrás nada más, Congreso Peruano de Neurología, vinieron unos colombianos que decían, ¿qué estamos haciendo nosotros para estos EBCs? Están allá utilizando todo un equipo en el cual el paciente llega, ¿no? Le ponen, todo ya hay protocolo ya en las emergencias donde están llegando ahí, inmediatamente hacen todo su tomografía, su matimetría, todo, y tienen criterios para hacerle, poner el plasminógeno, si ven que lo ponen en 1 hora, ¿no? Y si tiene condiciones, lo ponen y se destruye, se lisa el trombo y se salva la paciente. A los pocos al día siguiente ya mueve su brazo, que estaba con hemiplegia, hemiparesia, ya habla, prácticamente normal, ¿no? Pero también ellos lo que hacen es, dice, utiliza plasminógeno, pero no se ha resuelto el cuadro, pues. Llegaron un poco tarde porque se tiene una vena tana terapéutica de 5 horas. Ahora ellos dicen, bueno, hasta 6 ya, más no ya no sirve porque va a hacer daño si damos el plasminógeno después de las 6 horas. Entonces, pero ellos inmediatamente que dice, está dentro de la ventana, ¿qué podemos hacer? Ya no se ha resuelto con el plasminógeno, entonces lo mandan, ¿a dónde? A un equipo neuroquirúrgico que ya también está listo. ¿Y ellos qué hacen? Entran con una cirugía estereotáxica, entran con una sondita, quiero decir en ese término, hasta el lugar del trombo. Y ya mecánicamente, ya no con plasminógeno, porque ya lo hicieron y no resultó, hacen
como si es un raspaje, una limpieza del trombo de la arteria. Hasta eso han llegado. Y me acuerdo que han reportado más de 200 casos que han resuelto así, ¿no? En el país, en Colombia. Nosotros todavía no estamos haciendo eso, y para hacer eso hay que estar bien organizado. Tienen sus neurocirujanos, todo el equipo, todo para poder actuar rápido, ¿no? Entonces es como están resolviendo sus casos. Si no resuelve con paninógeno, se van a la cirugía y destapan el trombo, entre comillas, y es la forma como están trabajando en Colombia. Probablemente en otros países de América Latina ya lo estén haciendo. En Europa y Estados Unidos ya lo hacen, porque nosotros somos copias, imitación de ellos. Seguramente que en el transcurso de los años ya mandarán gente a que se capacite, se prepare para poder hacer lo mismo acá en Perú. Entonces, tenemos entonces una clasificación, ¿no? Los problemas vasculares obstructivos del cerebro, que pueden categorizarse en distintos subtipos de acuerdo con la localización de lesiones en el territorio vascular comprometido. El tiempo que duran los síntomas, la edad, la de presentación, o desde el punto de vista etiológico, una forma práctica es agrupar los problemas según el tipo de vasos que se afecta, por lo que quedan al mismo tiempo diferenciadas distintas posibilidades etiológicas que pueden complementarse con una clasificación según la duración de los síntomas. Según el territorio vascular comprometido, la enfermedad de grandes vasos por lo general afecta a las arterias precerebrales y aterosclerosis, representando la etiología más común, ¿no? Pero se ponen ateromas en los vasos y las que obstruyen. ¿Qué vida habrá llevado por el paciente, ¿no? Y a qué edad también se está evaluando para poder tener más aterosclerosis, ¿no? Entonces, hay que comprender que aquí que hay una bifurcación carotidia o el sifón carotidio de las arterias vertebrales y la arteria basilar, donde más frecuente a veces pueden formarse estas placas de ateromas, por eso que se hace la endoarteromía, limpiando todo esto, ¿no? Esta patología también puede interesarse en los vasos intracraneales, ¿no? En segundo lugar etiológico están las disecciones de las arterias carótidas o vertebrales, ¿no? Y luego sigue la displasia fibromuscular. También hay la enfermedad de los vasos circunferenciales, ¿no? Las arterias de superficie cerebral más afectadas son la cerebral media, la cerebral posterior, la anterior, interesando sus ramas más importantes o más distales según el caso, ¿no? En especial para la arteria cerebral media, ¿no? El embolismo a partir del corazón y del sistema arterial proximal constituyen pues, la causa más común. Otros procesos como los ateromas, la vasculitis, la disección, estados de hipercoagulabilidad, el vasoespasmo, ¿no? Eso depende de cada etiología. También aquí consideramos según el territorio vascular comprometido, la enfermedad de los vasos perforantes. En la afección de los vasos perforantes que se originan en la primera porción de la arteria cerebral media, también en la cerebral anterior y posterior, y la arteria basilar, generan infartos de pequeño tamaño, hasta 20 mililitros si se lo mide en las imágenes de resonancia magnética, que se localizan en estructuras profundas del cerebro. Los ganglios basales, cápsula interna, sustancia blanca que la rodean y del tronco cerebral. Estas lesiones se conocen con el término de infartos lacunares, o sea, se llaman lagunas. Y su etiología ha sido vinculada con la hipertensión arterial. Eso es según el territorio vascular comprometido. Pero otra clasificación tenemos también según la duración de los síntomas. Por ejemplo, los síntomas relacionados con las lesiones descritas pueden evolucionar hacia la mejoría y seguir empeorando. Por convención, en la década de 1960 se definió que si los pacientes presentaban síntomas y que tenían una duración menor de 24 horas, se los considera como portadores de un ataque isquémico transitorio, lo que conocemos comúnmente como TIA, ¿no? Y si estos síntomas se prolongan más de allá de 24 horas, se trataría de un ataque cerebral constituido, o sea, ya hablamos de infarto cerebral. Otra infrecuente posibilidad para tener en cuenta los infartos progresivos en el cual el cuadro clínico continúa empeorando y desde su inicio en forma de tiempo variable, ¿no? Entonces, con la creciente disponibilidad de los estudios por imágenes más perfeccionados, como la resonancia computarizada, la tomografía, ¿no?, cerebro,
Se pudo observar que una importante cantidad de pacientes con síntomas que remiten antes de las 24 horas presentan ya un infarto visible en las secuelas de difusión. Por esta razón, actualmente se ha modificado el concepto de las TIAs y se propone una nueva definición en la que se considera que el episodio no debe extenderse más allá de 24 horas y a su vez no debe existir evidencias de infarto cerebral en la resonancia magnética, ¿no? Porque tiene mayor resolución que en la tomografía. A veces los infartos no lo vemos en la tomografía, sino en la resonancia. Depende del tamaño. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de un paciente después de la oclusión arterial van a depender de diversos factores. Por ejemplo, del tamaño de la lesión. En general, a mayor tamaño, mayor manifestación clínica. Duración del trastorno isquémico. Localización de la lesión en el territorio vascular y áreas más o menos elocuentes. Eficacia de la circulación colateral y variación individual de la respuesta a la lesión. También debemos considerar la afección de grandes vasos en el cuello y las arterias circunferenciales del cerebro. Por ejemplo, ¿qué pasa con la arteria carótida? La arteria carótida primitiva derecha nace del tronco innominado o brachiocefálico y la izquierda de la aorta se dividen a la altura del borde superior del cartílago. Tiroides en carótida externa e interna. Esta última presenta una leve dilatación en su origen. Se dirige hacia la base del cráneo donde ingresa por el conducto carotidio del hueso temporal y sigue hacia adelante a través del seno cavernoso, después de atravesar la dura madre a nivel de la hipófisis clinoides superiores, da origen a la arteria oftálmica, coroidea anterior, comunicante posterior y cerebral anterior y media. La patología más frecuente de la arteria carótida es la aterosclerosis, como mencionamos hace un rato, la que generalmente se asienta en la bifurcación de la carótida primitiva y con menor frecuencia en el sifón, ¿no? En segundo lugar se hallan las disecciones, la irrupción de sangre en la capa media de la arteria, en general a través de una fisura del endotelio, y en tercero la displasia fibromuscular, una enfermedad no ateromatosa de la capa muscular y del tejido elástico de las arterias, considerablemente más frecuentes en la mujer entre la cuarta y quinta década de la vida. La enfermedad más frecuente, la enfermedad puede ser una enfermedad asintomática, ¿no? Incluso en obstrucciones, o producir eventos muy graves que pueden comprometer la vida del paciente. Esta variabilidad de la expresión clínica depende del grado del desarrollo de la circulación colateral. También el factor tiempo, que tiene importancia en la manifestación clínica de la obstrucción. Y la capacidad del proceso obstructivo de generar trastornos hemodinámicos y trombolíticos y a través de lesiones ulceradas o dilataciones locales, pseudoaneurismas. Con frecuencia, la obstrucción de la carótida interna produce trastornos motores y sensitivos en el hemicuerpo opuesto. Y se asocia a afasias, puede haber apraxias, se compromete, por ejemplo, depende del hemisferio dominante. Si la lesión involucra arterias temporales, puede haber hemanopsia homónima contralateral, lo que debe diferenciarse de las alteraciones monomolecular o lateral por efecto isquémico retiniano, que también es la característica de la carótida. En caso de compromiso de las arterias perforantes, suele detectarse una desviación ocular hacia la lesión del cerebro. El enfermo mira la lesión cerebral. Muchos pacientes con enfermedad de este vaso presentan infartos territoriales limítrofes, la cerebral media, cerebral posterior y anterior. Cuando la sangre irrumpe en la pared arterial, labrándose camino a través de ella, obstruye la luz verdadera para generar estenosis o oclusión del vaso y se denomina disección arterial, ¿no? Bueno, generalmente yo he visto casos con disección arterial por accidentes. Un accidente a nivel del cuello, por de tránsito, diseca, diríamos, la carótida y ahí tenemos un codisección donde una gran cantidad de isquemia se produce. Entonces, esta lesión común en el adulto, sobre todo joven, ¿no? Y puede ocurrir en relación con factores extrínsecos, por ejemplo,
tenemos los traumatismos craneales cervicales, también a veces hay maniobras quiroprácticas. Posiciones de la cabeza mantenidas en forma prolongada, procedimientos realizados en el cuello con funciones directas de la intubación, etc. Sucede espontáneamente y la aterosclerosis, la displasia fibromuscular, la enfermedad de Marfan o de Ehlers-Danlos son predisponentes intrínsecos. La disección de la carótida interna produce intenso dolor a nivel mandibular, con frecuencia propagación a la órbita, al oído homolateral, hemicraneal. En más de la mitad de los casos hay síndrome de Horner, del mismo lado, miosis, congestión conjuntival, tosis parcial del párpado superior, en oftalmos que simula una cefalea en racimos por la afección del plexo simpático que ocurre con la asfixia de la arteria, junto con el dolor o sucediendo tras varios días, pueden presentarse signos focales, hemisféricos de variada intensidad. ¿Y qué pasa cuando se compromete la arteria vertebral? Durante el periodo embrionario, la mayor parte de la irrigación del tronco proviene de la carótidas. Por este motivo puede existir anastomosis en el adulto, lo cual es resabio de esta situación en el feto, arteria trigeminal, hipoglosa, acústica. Además, por su sistema apareado en el 45% de los casos de las vertebrales, son asimétricas. La izquierda suele ser la dominante. Se distinguen 4 segmentos en el recorrido de este vaso. Primero va desde el origen a nivel de la arteria subclavia hacia el foramen C3, C6. El segundo es el conducto transverso hasta C2. El tercero va desde la localización, pasa entre el atas y el occipital para hacerse intracraneal, y el cuarto desde que atraviesa la dura madre hasta su unión con la arteria vertebral. La enfermedad de estos vasos produce manifestaciones clínicas que oscilan ampliamente en intensidad y variabilidad. Las patologías más importantes que afectan son, pues, como he mencionado, la aterosclerosis, la displasia fibromuscular y las disecciones. Su condición anatómica de estrecha relación con la columna, sobre todo en los segmentos 2 y 3, los hace también especialmente sensibles a los traumatismos. La obstrucción de la arteria subclavia antes del origen de la arteria vertebral puede ocasionar síntomas de isquemia vertebrobasilar al invertirse el sentido del flujo por la arteria vertebral descendente y en lugar de ascendente, lo que a veces se manifiesta en ejercitar el tiempo superior correspondiente al síndrome del robo de la subclavia. Entonces, como ya hemos visto, es frecuente pues, la existencia de una arteria vertebral hipoplásica. En estos casos, la oclusión de la arteria dominante puede ser equivalente a la obstrucción de la arteria basilar. Por el contrario, si hay un buen desarrollo de ambas arterias vertebrales, la oclusión de una de ellas puede ser asintomática. Cuando se obstruye una arteria vertebral distalmente cercana al origen de sus ramas intracraneales, pueden originarse síndromes bulbopontinos, no pueden el síndrome de Guillain-Barré, es el más común. ¿Y qué hay de la arteria basilar? Esta arteria se forma por anastomosis de ambas vertebrales e irriga los vasos circunferenciales, gran parte del cerebelo y la superficie del tronco y las arterias perforantes, la profundidad de este. Sus dos ramas terminales cerebrales posteriores nacen en forma de T, de la porción distal de la arteria basilar, y están destinadas a irrigar parte del mesencéfalo, el tálamo óptico, los lóbulos temporales y occipitales. Por lo general, la obstrucción de esta arteria está relacionada con procesos atapermatosos locales o émbolos originados a partir del sector arterial proximal o cámaras cardíacas, y más raramente con disecciones intracraneales. Cuando se ocurren ambas vertebrales o una arteria vertebral dominante o la arteria basilar, suelen producirse graves síntomas, como cuando se afecta la porción anterior de la protuberancia, lo que da lugar al síndrome denominado el enclaustramiento, síndrome del encarcerado, también lo llamamos. En este síndrome, el paciente se halla lúcido, siente y escucha, pero parece estar en coma debido a que no puede moverse, está cuadripléjico, por compromiso de la vía córtico-espinal,
ni puede relacionarse con el medio que lo rodea por afectación de la vía córtico-nuclear, o sea, anarquia, y tan solo puede comunicarse por movimientos verticales de la mirada, ya que los movimientos laterales también están paralizados. Siempre hay que verificar la existencia de estos movimientos voluntarios verticales de los ojos en todo paciente que aparenta hallarse en coma. En las lesiones más extensas sobre el tronco cerebral hay verdaderamente coma al afectarse a la formación reticular. En isquemia cerebral también vamos a ver qué enfermedades afectan las arterias circunferenciales de la corteza cerebral. Por ejemplo, veamos qué pasa cuando se compromete la arteria cerebral anterior. Las ramas terminales de la arteria carótida son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La primera abastece sangre a las 3/4 anteriores de la cara medial de los hemisferios cerebrales. El lóbulo orbitario, el polo frontal, una franja de la convexidad alta, además del 70% del cuerpo calloso y la parte inferior de la cabeza, el núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué pasa cuando se destruye esto? Entonces, la obstrucción proximal de la arteria cerebral anterior puede producir un cuadro grave de hemiplegia contralateral y signos prefrontales o un trastorno más leve si es permeable la arteria comunicante anterior. La oclusión distal de esta arteria comunicante produce plejía, alteraciones sensitivas del miembro inferior, contralateral, con leve paresia del brazo, de indemnidad de la cara, prensión palmar forzada, apatía, bulia, alteraciones esfinterianas y lesiones del hemisferio dominante y aprasia brachiocural izquierda. Y si es la arteria cerebral media, este vaso irriga gran parte de la cara externa de los hemisferios cerebrales, correspondientes a áreas motoras, premotoras, centro de la mirada conjugada lateral, bióptica, zona del lenguaje en el hemisferio dominante. El infarto generado por obstrucción de esta arteria a menudo se produce por embolias a partir del corazón o arteriales generadas por sector carotidio proximal o aorta, ¿no? Por lo general, la obstrucción distal cortical produce hemiparesia con predominio facio-braquial, afasia motora cuando se afecta el hemisferio dominante, o afasia fluente con alteración del campo visual cuando solo están interesadas ramas temporales de este vaso. Si se obstruye, se produce en su origen. Además, se involucran territorios profundos, como los ganglios basales, en la cápsula interna, irrigados por vasos perforantes, que nacen de su segmento proximal y lo que produce una hemiplegia facio-brachiocrural con hemihipoestesia y hemianopsias contralaterales, a lo que se asocia una fascia mixta si el hemisferio comprometido es el dominante. Más de la mitad de los infartos cardioembólicos sufren transformación hemorrágica, en general por recanalización y vasos obstruidos, sin que ello necesariamente se asocie a un empeoramiento clínico. Sin embargo, esta puede presentarse con mayor frecuencia y extensión en pacientes anticoagulados o tratados con fibrolíticos. Yo tuve la oportunidad de ver pacientitos como es isquemia, el primero, segundo, tercero, cuarto día, pero todos los días le tomamos tomografía. Viene el séptimo, octavo día, hace su hemorragia, ¿no? Es decir, este es un émbolo hemorrágico, decíamos, cómo se ha transformado en el transcurso de una semana. Y si hablamos de la arteria cerebral posterior, por ejemplo, nace de la arteria basilar, aunque en el 15% de los casos se origina en la arteria carótida interna. Esta última pariente conecta pues al sistema carotidio con una arteria típicamente relacionada con el sector vértebro-basilar y por lo tanto con las enfermedades de este vaso. En su porción proximal, la arteria cerebral posterior irriga los peduncos cerebrales y cerebelosos posteriores y hay compromisos para los oculomotores, la sustancia negra, núcleo rojo, formación reticular y además de sectores talámicos, subtalámicos y fascículo longitudinal medio. La obstrucción de las ramas perforantes a este nivel originan pues síndromes alternos, ¿no? Hemivalismo, lesiones talámicas, lagunas. En caso de la obstrucción bilateral masiva, por el tope de la arteria basilar, general por tromboembolismo y a partir del corazón, un síndrome encefálico talámico con parálisis del tercer paro bilateral, abulia, síntomas visuales, a menudo tempranos, bilaterales, pueden remitir, a veces parcial o totalmente, la obstrucción de las ramas corticales de la arteria cerebral posterior
lesiona la parte inferomedial del lóbulo temporal y el sector medial del lóbulo occipital, lo que produce síndromes con compromiso visual de tipo cortical. Por ejemplo, pues viene con cuadratopsias, con mianopsias, con congruentes con respecto a la mácula, los reflejos fotomotor conservado, puede agregarse alucinaciones en la parte de ciega del campo visual y otros fenómenos visuales como palinopsia. Si se completa el hemisferio dominante puede haber alexia, anomia y distintos tipos de agnosias. Y si la lesión es bilateral puede presentarse ceguera cortical y visión en caño de escopeta. ¿Qué hay si hay compromiso de vasos perforantes? Entonces, diríamos que las arterias perforantes son vasos de 0.1 a 0.5 milímetros de diámetro, que se originan en la primera porción de la arteria cerebral anterior y media y posterior de la arteria basilar y tienen estructuras profundas, no corticales del cerebro y tronco. Aproximadamente el 20% de los eventos isquémicos cerebrales interesan a estas arterias. Los infartos producidos por afección de estos vasos se denominan lagunas y lo llamamos infartos lagunares. Son de pequeño tamaño, menos de 15 milímetros, y se localizan en los ganglios basales. Cápsula interna, sustancia blanca que rodean estas estructuras y profundidad del tronco cerebral. Desde el punto de vista fisiopatológico, estas arterias se afectan fundamentalmente por procesos lipohialinóticos y necrosis fibrinoides, ambos relacionados con la hipertensión arterial, ¿no? En el 70% de los pacientes. Otras causas, embolias, ateromas, se observan con menos frecuencia. Los infartos lacunares conforman una variante diferente. Es posible diferenciarlos con otras lesiones isquémicas por anatomía patológica. Su presentación clínica es variable. Entonces, se han identificado numerosos cuadros neurológicos vinculados con los infartos lacunares. Miller Fisher, por ejemplo, describió distintos síndromes, todos ellos caracterizados por la ausencia de manifestaciones corticales, no presentaban ni afasias, ni aprasias, ni anoxias, ni trastornos visuales, convulsiones o alteraciones sensoriales. Estaban ahí sus infartitos, se tomaron por algún motivo una resonancia y le encontraron, pero no tiene ninguna molestia, ¿no? Entonces, veamos pues algunos síndromes más frecuentes. Por ejemplo, el síndrome motor puro consiste en una hemiparesia desde comienzo brusco que compromete igual intensidad de la pierna y el brazo y la cara, sin alteraciones sensitivas ni compromiso de las funciones corticales, sin afasia, sin apraxia, sin alteraciones visuales, etc. Es el más frecuente de todos los síndromes lacunares y la lesión a menudo se localiza a nivel de la cápsula interna, el brazo posterior y el centro oval, entre otros, con ausencia de compromiso facial y laguna que puede localizar en la protuberancia. El síndrome sensitivo motor. Al cuadro anterior, pues le sumamos alteraciones sensitivas con la misma distribución en mi cuerpo, sin perturbaciones de tipo cortical o sitio de la lesión, suele ser la cápsula interna y zonas vecinas al tálamo. El síndrome sensitivo puro, cosa con alteraciones de la sensibilidad que afectan la mitad del cuerpo y es típica de la excelente definición de un límite neto de la línea media. No hay manifestaciones motoras ni síntomas corticales y el infarto suele localizarse a nivel del tálamo óptico, núcleo ventral posterior y en el centro oval o en la parte superior del tronco cerebral. Hemiparesia atáxica. Se trata de una apariencia desproporcionada con mayor densidad en la pierna y una ataxia en el sentido opuesto, es decir, muy intensa en el brazo. De esta forma hay ataxia fundamentalmente en el miembro superior y parecia sobre todo en el miembro inferior. Y la lesión suele encontrarse en el pie de la protuberancia a nivel del centro oval o de la corona radial. Y otro síndrome lacunar también relativamente frecuente es la disartria mano torpe. El cuadro se caracteriza por disartria y disfagias importantes con paresia facial, velo palatino y lingual de tipo central, torpeza del miembro superior o lateral a los defectos craneales. La laguna suele ubicarse a nivel de la rodilla, de la cápsula interna o en el tercio superior de la protuberancia. La evolución de estos pacientes es hacia la mejoría espontánea y después de un periodo de estabilidad puede tener también presentación transitoria. Las características que unidas a la reducida extensión de la lesión motivan la escasa mortalidad de este subtipo de eventos vasculares.
Sin embargo, la repetición de este tipo de afecciones produce un deterioro característico conocido como demencia por infartos en el territorio perforante. Ahí vamos a sacar una demencia de tipo vascular, como vamos a ver más adelante. Otros infartos profundos, ¿no? Aquellos infartos de localización no cortical que supera los 20 milímetros son conocidos con el nombre de superlagunas. Y una variante especial es la que se ubica e involucra la región esteatocapsular. En ambos casos, las lesiones tienen factores de riesgo que difieren de las lagunas clásicas, y los esteatocapsulares se reconocen como factor más vinculado con su génesis cardioembólica. Hay infartos en territorios limítrofes. Cuando la tensión arterial sistémica desciende por debajo de los límites del funcionamiento cerebral, como sucede en un paro cardíaco, por ejemplo, si este no se resuelve a tiempo, o cuando hay lesiones arteriales profundas que alteran el flujo sanguíneo en forma crítica a nivel de los vasos terminales, o en ocasión de embolias de pequeño tamaño que improntan las ramas distales, se producen isquemias que suelen ubicarse en zonas limítrofes, en las arterias cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y se localizan frecuentemente a nivel de la pared occipital y frontal anterior. En los de causa sistémica, el trastorno suele involucrar áreas motoras bilaterales de los miembros superiores correspondientes al homúnculo cortical, y el paciente aparece ya avanzada su recuperación como paralizado en la musculatura proximal de los miembros superiores. Hablamos del síndrome del hombre en el barril en los casos de compromiso de la arteria proximal. Así tenemos, por ejemplo, si hablamos de las vasculitis, ¿qué pasa con las vasculitis? Patológicamente se caracterizan por elementos histológicos de inflamación y necrosis vascular. Pueden generar isquemia en distintos órganos, incluidos el encéfalo, los nervios periféricos, asentar solo en el sistema nervioso central, la vasculitis aislada del sistema nervioso central. La sintomatología es variable y pues muchas veces se asocia al compromiso del sistema nervioso periférico, como la periarteritis nodosa. En otras variantes es común la doble participación central y periférica, alteración en las funciones mentales superiores, neuropatía craneal y periférica, como sucede en la neurotosis de Bueno, y presenta además vasculitis granulomatosa de las vías respiratorias y glomerulonefritis. En enfermos de más de 60 años con antecedente de fiebre, pérdida de peso y polimialgia reumática, debe sospecharse vasculitis temporal. Esta vasculopatía, caracterizada patológicamente por angelitis de células gigantes, suele cursar con intensa cefalea asociadas a erosión arterial temporal superficial y en ocasiones con escaras en la zona irrigada por ella. También tenemos la trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral constituye pues el 1% de todos los eventos cerebrovasculares, generalmente subdiagnosticada. Su reconocimiento temprano e instauración de una terapéutica adecuada es crítica en la reducción de la morbi-mortalidad inducida por este trastorno. En el porcentaje alto de casos es posible identificar factores predisponentes como embarazo, puerperio, tratamientos hormonales, disquecia sanguínea e infecciones vecinas de los senos, ¿no? Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en 3 grupos: síntomas de hipertensión intracraneal aislada, cualquier combinación de cefalea, vómitos y papiledema, signos y síntomas focales, déficit focal, convulsiones con o sin hipertensión intracraneal, encefalopatía, alteración del estado mental con o sin déficit convulsiones. La heparina estándar o fraccionada administrada en dosis anticoagulantes disminuye la muerte o la dependencia del 25% a menos del 10% en trombosis de los venosos canales, incluso en presencia de infarto cerebral. Muchos pacientes luego deben continuar con la anticoagulantes orales. Bueno, tomaremos lista. A ver, Alfaro Estofanero. Presente, doctor. Buenas tardes. A Paz Alarico.